Hernández, profesor universitario, le preguntamos precisamente la diferencia entre frontera y límite. Y además tú eres profesora de integración y cuando se habla de integración es borrar por lo menos esos límites hacia una frontera mucho más viva. ¿Cómo compaginar en América Latina estos debates de fronteras con el sentimiento de integración? Bueno, eso es realmente un desafío. Recordemos que desde el punto de vista jurídico, límite y frontera es lo mismo, es trabajado como lo mismo. Sin embargo, cuando hacemos esa diferenciación es porque en términos técnicos, línea está referido a un límite, al límite internacional, y la frontera a una franja, a esa franja donde convergen pues las culturas de dos o más estados, ¿no? Y bueno, ha sido un asunto pues bastante desafiante que los estados de alguna manera han venido trabajando en el marco de la bilateralidad o de la multilateralidad. Caso de la Unión Europea, definieron primero todas las fronteras para poder integrarse. En cambio aquí vemos que están discutiendo en Nicaragua con Colombia, Bolivia con Chile, nosotros con Guyana. Es decir, hay muchos problemas pendientes todavía de la frontera. Sí, pero tenemos un ejemplo bastante interesante que es Brasil. Brasil, una de las primeras cosas que hizo fue precisamente definir sus límites. Claro. Y a partir de allí, él apalancó un desarrollo de las zonas fronterizas. Incentivando para que se vean la frontera. Exactamente. Entonces tenemos allí un ejemplo. La única ventaja que tiene Venezuela quizás con respecto al resto de los países es que de alguna manera se ha mostrado como el único país de pronto que no ha entrado a la guerra por establecer sus fronteras. Nunca hubo nada. A diferencia del resto de los países suramericanos y centroamericanos, ¿no? Sí, Entonces, eso es quizás un aval que hemos tenido, que Venezuela ha sido reconocido por potenciar o poner adelante el interés por solventar los asuntos limítrofes y fronterizos a partir de la negociación directa. Y por eso el Acuerdo de Ginebra, que dejaba sin efecto el laudo de 1899 como nulo e írrito, Inglaterra se sentó con Venezuela 4 años, del 62 al 66, hasta la firma, y ahí es la negociación. Y por supuesto ahí tienen que entrar los historiadores y los geógrafos también. Sí, bueno, con respecto al tema del Acuerdo de Ginebra, por supuesto, hay muchas interpretaciones, pero sin duda el establecimiento de esa comisión mixta en el 66 quizás fue un momento donde se aspiraba a que se llegara a alguna conclusión. Sin embargo, esa comisión fracasó. Sí. No se dio, no llegamos a ningún acuerdo porque eran posturas o se habían presentado pues posturas mutuamente excluyentes y no había manera de llegar a una conclusión real. Por eso es que después de todos los acontecimientos conocidos con la isla de Anacoco y lo que sucedió con Rupununi, pues se firma el protocolo de Puerto España, muy criticado. 12 años congelada la negociación. Sí, pero digamos que más que congelada la negociación, fue congelada la aplicación del Acuerdo de Ginebra, porque la negociación siguió. La cuestión es que después de esos 12 años, donde el gobierno de Venezuela pues decide no renovar las condiciones de ese protocolo, al final del día Venezuela, ante la negativa de Guyana, decide solicitarle al secretario general de las Naciones Unidas que por favor escoja un mecanismo por la cual las partes pudieran llegar a un acuerdo. Ese es el punto fundamental de la demanda que hizo Guyana ante la Corte Internacional de Justicia pidiendo o señalando que había autorización de Venezuela para ir a la Corte. Y Venezuela siempre dice que no reconoce la jurisdicción de la Corte y es doctrina permanente de Venezuela en este caso. Sí, ya por supuesto, estamos hablando de un asunto estrictamente jurídico, que es quizás lo que se escapa de vista en la actualidad. Pero sin duda, pues, se ha establecido hasta ahora, la misma Corte Internacional de Justicia consideró que tiene competencia y que en efecto estaba establecido en el marco del Acuerdo de Ginebra el hecho de llegar a esta instancia. Eso lo dice la Corte, sí. Exacto. Y por supuesto Guyana lo aprueba. Sin embargo, hubo unas incidencias, objeciones preliminares, porque no estaba Gran Bretaña presente en el juicio. Normalmente cuando un tercer estado está siendo cuestionado, en el caso de Gran Bretaña fue quien firmó con Venezuela todos los acuerdos, incluyendo el de Ginebra. Sí, y además que recordemos que en el momento en que a Guyana se le reconoce su independencia, claro. Venezuela fue uno de los que apoyó, de hecho, ese hecho, en virtud de todos los antecedentes que tenemos en este tema, en estas ansias de libertad y de independencia. Pero Guyana en ese momento
hereda esta controversia y de alguna manera pues su participación cambia el panorama, porque la visión que después tiene la comunidad internacional es que el país grande y rico está en contra del país pobre. Antes nosotros estamos contra Inglaterra, que era una potencia, y ahora somos la potencia frente a un país pobre, que es lo que Guyana ha venido denunciando. Pero de todas maneras yo creo que hay tiempo para recuperar, hay que fortalecer los equipos, hay que consultar inclusive a los geógrafos que nos muestren todo el material que tienen en su mano. Y bueno, y sobre todo estas cosas también hay doble visión. Tú decías que en el caso del congelar 12 años, también fue la situación que se presentó en Colombia, entonces parece que el Ejecutivo no quería tener dos frentes, uno en Guyana y otro en Colombia, y prefirió dejar un tiempo allí el problema. Sí. Pero sí, hoy en día hay muchos especialistas en historia, en geografía, hay buenos diplomáticos y es posible recuperar ese territorio. ¿No te parece? Bueno, la lucha es peleando, así que las condiciones y reafirmando las... Sí, por supuesto, en el marco, como se ha dicho, en el marco de la negociación, en el marco de la vía no bélica, claro, que es lo ideal, por supuesto que las condiciones están dadas para que exista finalmente una solución definitiva. Por cierto, Gran Bretaña, que está detrás de Guyana también, los Estados Unidos son un frente muy importante por el tema petrolero, ¿no? Bueno, y lo hemos visto cuando están saliendo diferentes autoridades guyanesas diciendo inclusive que ellos buscarán el apoyo internacional en Estados Unidos, en Brasil, en Gran Bretaña, bueno, Inglaterra, para defender sus derechos. Ahora Guyana inclusive llega a decir que el referéndum convocado no debiera hacerse, sobre todo la primera, tercera y la quinta pregunta, pero son decisiones del pueblo, son soberanos. La Constitución venezolana establece la posibilidad de un referéndum. Claro, tenemos que recordar que el referéndum es un procedimiento interno de carácter jurídico y político que se somete a el voto popular, claro, un tema de interés, sí, ¿okay? Para su ratificación o no. Y la cuestión acá es que Venezuela decidió celebrar este referéndum y aunque las posiciones están encontradas internamente, porque como ya sabemos, sí, pues hay un grupo que quiere participar y otro que no, personalmente creo que hay que participar y fijar posiciones. Por supuesto, tenemos que afirmar todo lo que se pueda hacer en favor de la nacionalidad y la territorialidad, hay que hacerlo. Última pregunta, estaba yo esta mañana en el Colegio San José de Tarve y una profesora hablando del tema y discutiendo con los muchachos, hablaba precisamente de la importancia de la geografía. ¿Qué mensaje le dejas tú a los profesores de geografía en los colegios y en las universidades? Bueno, señores, tenemos la responsabilidad de dar a conocer los asuntos territoriales apegados a la realidad. Tenemos la necesidad de mostrar en cada uno de los mapas oficiales, en cada uno de los mapas históricos, cuál ha sido nuestra realidad territorial. Y eso es muy importante porque en estos asuntos no es manejar nada más solamente el tema histórico, sino esto está acompañado también del conocimiento geográfico de todas estas regiones y todas estas áreas que además son diferentes, todas. Claro. Muchísimas gracias, Yosmar Fernández, docente universitaria, investigadora, y además, como decíamos, hace poco lo hemos visto en los diarios internacionales, preguntándole sobre este tema y además con muchísima sabiduría. Así que vamos al corte y venimos con un joven investigador venezolano premiado en esa búsqueda precisamente de hacer mejor a Venezuela. Ya regresamos.